Hay un tema que en este momento, fines del año 2023, está en el tapete en Venezuela. Bueno, y si se quiere en toda América Latina, en Sudamérica específicamente. Es el tema del Esequibo, del territorio Esequibo. Es una de las reclamaciones territoriales más antiguas del mundo. Estoy grabando esto unos días antes del referéndum consultivo que ha convocado el gobierno venezolano para preguntarle al pueblo acerca de algunos tópicos sobre el tema del Esequibo. Una de las preguntas, por cierto, es la primera, es algo así como que si usted rechaza por todos los medios posibles el laudo arbitral del año 1899, un laudo que se hizo en París, un tribunal en París, que decidieron que el territorio Esequibo pertenecía al Reino Unido, a Gran Bretaña. Lo que causó sorpresa fue la decisión de uno de los jueces, un juez ruso, que representó pues la pérdida de este territorio para Venezuela. Uno de los abogados de Venezuela, Severo Male Prevos, él dejó un memorándum escrito y pidió que se publicara después que él muriera, y allí él establecía que este juez fue sobornado y los ingleses hicieron una serie de trampas y triquiñuelas y reacomodos que hicieron allí para despojar a Venezuela de este territorio. Pero vámonos a los orígenes de este problema. Primero, bueno, ya todos debemos de saber por qué existen en América países que eran colonia de España, países que eran colonia de Portugal y territorios que eran o son de Francia, del Reino Unido, de Holanda, ¿verdad? Todos sabemos más esa historia. Lo vamos a enfocar más que todo en la parte específica del territorio Esequibo. El territorio Esequibo, por un río que se llama Esequibo, que desemboca en el Atlántico, en el este de Venezuela, era el límite oriental de Venezuela, según lo que estableció el rey Carlos III de España cuando creó la Capitanía General de Venezuela en el año 1777. O sea, históricamente se puede demostrar fácilmente que el territorio venezolano llegaba hasta el río Esequibo, y del río Esequibo para allá eran colonias holandesas que después ellos le vendieron parte de eso a Inglaterra, y de allí es el origen de Guyana, de la República Cooperativa de Guyana. Resulta que en medio de la guerra de independencia de Venezuela, los ingleses comenzaron a introducirse en ese territorio, a pasar del río Esequibo para acá, hacia el occidente, hacia el oeste. Sin embargo, hacia 1825, el libertador Simón Bolívar ya había alertado a lo que estaba pasando al este de Venezuela, en el río Esequibo, con estos colonos ingleses que se estaban pasando para territorio venezolano. Incluso el gobierno venezolano, en esa fecha tan temprana, le envió una carta a las autoridades británicas donde le decía que esos colonos que se habían pasado el río Esequibo para acá tenían la obligación de adaptarse, de plegarse, de acatar las leyes venezolanas o regresar a sus sitios de origen. Bueno, ellos sí, en medio de la caída de la Gran Colombia, la separación de Venezuela de Colombia y toda esa guerra civil y golpe de Estado que sobrevivieron después, los ingleses sí mandaron a un explorador, a Robert Schomburg, y delimitó unilateralmente cuál era el territorio que a ellos les pertenecía. O sea, no consultó a Venezuela, sino que él simplemente trazó una línea como mejor le pareció. Y fue poco a poco ampliándola, la línea, metiéndose más. Incluso llegó un momento que prácticamente se apoderó del delta del Orinoco. Su línea divisoria prácticamente le daba a Inglaterra también el delta del Orinoco y en la zona de Upata, y casi llegando a Ciudad Bolívar. Venezuela allí protesta, Humán Blanco hacia 1870 rompe relaciones con Inglaterra, incluso se dan algunas escaramuzas de tipo militar, unos soldados ingleses se meten, izan la bandera del Reino Unido en territorio ya que es de Venezuela, unos soldados venezolanos lo logran expulsar, el general Sifontes tuvo mucho que ver allí, hay que rescatar la memoria del general Sifontes, toda una serie de cosas, o sea, se hizo algo en medio de toda la crisis política, económica que vivió Venezuela de 1830 al año 1900, en ese periodo, aproximadamente 70 guerras civiles, sí se hizo algo para lograr detener las pretensiones de Inglaterra, del Reino Unido en esta zona. En ese momento, bueno, Inglaterra era la primera potencia marítima del mundo, era la primera potencia del mundo, ¿no? Eso que estaban haciendo en el Esequibo de meterse y meterse, lo venían haciendo en África, lo venían haciendo en Asia, etc. Así las cosas, en medio de todos estos problemas y todas estas cuestiones, Venezuela protestando y los ingleses no haciendo caso, a Venezuela no le queda prácticamente sino buscar el apoyo de los Estados Unidos, casi que pidiendo que se aplicara la doctrina Monroe. La doctrina Monroe, que fue expedida en 1823 por un presidente de Estados Unidos, James Monroe, él decía algo así como América para los americanos. O sea que los europeos con sus cosas y en América nosotros con nuestras cosas. Eso se puede traducir también como que déjennos a nosotros, a los Estados Unidos, hacer lo que queramos con América, ¿no? Los norteamericanos le piden a Inglaterra que hay que ir a un arbitraje internacional. Eso fue en 1897, un tratado que se hizo en Washington.
1897. Se convoca ese tribunal para el año 1899 en París y allí se reúne, pues como ya mencioné al principio, y se le logra quitar a Venezuela este territorio que son como 159.500 kilómetros cuadrados. El territorio de Esequibo es más grande que cualquier país de América Central. Es más grande que Austria, por ejemplo. Es inmenso y tiene muchísimas riquezas. Y aparte de eso, su posición geográfica es muy estratégica. Para Venezuela lo es, obviamente, tiene plena salida al Atlántico, si se logra recuperar ese territorio, completa salida al Atlántico, y también los recursos que tiene de todo tipo, oro, gas, petróleo. Y el mar territorial que también tiene muchos recursos. Pues el territorio Esequibo son las 2/3 partes de Guyana. Es decir, mucho más de la mitad de Guyana es el territorio Esequibo. Entonces, si Venezuela logra recuperar este territorio, imagínense ustedes, se le está quitando, por decirlo así, porque estamos claros que, bueno, que históricamente, legalmente ese territorio de Venezuela, pero si Venezuela logra recuperarlo plenamente, se le está quitando a Guyana más de la mitad de su territorio. Entonces, esto es un conflicto que puede escalar. No sabemos qué pueda hacer el gobierno después con los resultados que se den este próximo domingo, 3 de diciembre, los resultados que obtenga este referéndum. Una de las preguntas que yo digo que es una pregunta bastante osada y habría que ver cómo la toma Guyana. Una de las preguntas es la quinta, que si usted está de acuerdo que se crea el Estado Guayana Esequibo, un Estado de Venezuela y que se cedule a esas personas que viven allí como venezolanos. Otra cosa también que el gobierno venezolano se niega, y con razón, yo le doy la razón de que se nieguen, porque perderían, el gobierno venezolano perdería en cualquier tribunal internacional este litigio. ¿Por qué? Bueno, por todas las denuncias que hay de violaciones de derechos humanos en Venezuela, por la inmigración masiva que hay, casi masiva que hay, la diáspora venezolana, por muchos problemas que hay aquí de tipo social, económico. Entonces yo no creo que un tribunal internacional le entregue 160.000 kilómetros cuadrados a un país en esas condiciones. En este caso, está sujeto al Acuerdo de Ginebra del año 1966, que establece un buen oficiante de las Naciones Unidas. Es decir, una persona que siente en la mesa a Guyana y a Venezuela y vamos a discutir qué podemos hacer aquí. Ese es el estatus de lo que está en el territorio Esequibo. Pero Guyana dice que el laudo arbitral de París en 1899 tiene plena vigencia y plena legalidad. Esa es la posición de Guyana. El Acuerdo de Ginebra, vamos a estar claros, el Acuerdo de Ginebra de 1966 también dejó casi como un limbo. O sea, prácticamente dice, bueno, Venezuela tiene derechos allí, pero eso lo va a administrar Guyana. Eso sigue en manos de Guyana. Entonces, bueno, vamos a llamar a la ONU para que la ONU decida en algún momento con un buen oficiante. O sea, hay algo allí que no es tajante en el Acuerdo de Ginebra. Con respecto a las otras preguntas, bueno, la primera dice que si usted que rechaza el laudo arbitral de París, yo no veo ningún problema allí. Cuando se hizo el laudo arbitral de París no existía una constitución venezolana que estableciera preguntarle al pueblo las cosas. Ahora sí, bueno, vamos a preguntarle. También habría que entonces hacer referéndum para muchísimas otras cosas, ¿no? Que nunca se le preguntó al pueblo. Pero tampoco vamos a buscar el 5 patas al gato. También aparte que eso se gasta bastante dinero en hacer ese tipo de cosas cuando hay otros problemas quizás más importantes. Hay gente que considera que este referéndum es totalmente innecesario. Desde cierto punto de vista sí que lo es. Me imagino que el gobierno venezolano utilizará los resultados que ellos esperan que sean favorables, que la mayoría vote sí, que sea bastante apabullante la votación, ¿no? Y la utilizará como base jurídica, moral, para sus discusiones o sus posturas ante organismos multilaterales. Bueno, esto está en pleno desarrollo, no sabemos qué pueda pasar. Hay gente que inclusive dice, y también uno lo puede pensar, que el gobierno venezolano está usando esto como más o menos con la intención de lo que hizo la Junta Militar de Argentina en 1982 con la Guerra de las Malvinas, que invadieron las Islas Malvinas, que son de Argentina, pero que están de facto en manos de Gran Bretaña, como una manera quizás de aumentar su popularidad. Yo no sé, no puedo asegurarlo, sería irresponsable de mi parte decir que eso es así, que el gobierno venezolano está persiguiendo esto. Pero si eso es lo que persigue el gobierno venezolano, se le puede escapar de las manos. O sea, esto puede llevar a otra vía que sería muy desastrosa para el mismo gobierno. Esperemos a ver qué pasa. A lo mejor simplemente se queda así. A lo mejor no se avanza más, se hace un referéndum y listo. No es primera vez que en Venezuela pasan cosas así. Pero yo diría que sí hay que buscar una solución. Que hay que buscar, aunque sea, recuperar, vamos a decirlo así, la mitad de este territorio. Yo no estoy diciendo que no es de nosotros, es de nosotros. Pero cuando se negocia, una parte cede y una parte recibe y cede. Es una negociación. Y hay que hacerla. Hay que hacerla porque un tribunal internacional no le va a dar la razón a Venezuela, lo vamos a perder todo. Y militarmente quizás también lo podamos perder todo.